Hola, ¿cómo estás? Yo soy Andrés Aristizábal y en este video te voy a enseñar a configurar un bot de SEA en 3 comas ganador utilizando un solo indicador desde TradingView conformado por las bandas de Bollinger y el estocástico. Además, te voy a hacer la demostración de que sí funciona para ganar dinero. Si quieres saber cómo es todo el proceso, quédate conmigo hasta el final y te voy a enseñar paso a paso. Muy bien, amigos, nos encontramos entonces aquí en mi canal de YouTube porque este video tiene como fundamento, tiene como base este video que publiqué el 29 de abril del 2022 que lleva este nombre. Mira, aprende a programar indicadores en TradingView paso a paso. En este video que te estoy señalando, yo te enseño a cómo crear un solo indicador en TradingView utilizando la estrategia que integra los indicadores de las bandas de Bollinger y del estocástico mediante programación. ¿Listo? Entonces necesito que vayas a ver este video para que entiendas la estrategia de lo que vamos a hacer en el video actual. En este video tú vas a ir acá a la descripción del mismo y vas a poder descargar el código de ese indicador que integra, valga la redundancia, los indicadores de bandas de Bollinger y el estocástico. ¿Listo? Entonces acá lo puedes descargar. Cuando lo descargas, pues se te abre este código. Mira, este es el código que vamos a utilizar para generar las alertas en el TradingView y enviarlas al bot de 3 comas y poder activarlo para ganar dinero. Muy bien, volvamos entonces acá. ¿Listo? Bueno, dicho eso, voy a ir entonces a la página de 3 comas. Mira, acá tengo la página de 3 comas. Tengo que decirte que esta página de 3 comas no es mi cuenta personal de 3 comas. Esta es mi cuenta de enseñanza, la que voy a utilizar para enseñarte a ti paso a paso a cómo realizar este proceso. ¿Listo? Entonces no es mi cuenta personal. Mira, acá estamos con una cantidad de $267 apenas para lo que te voy a enseñar el día de hoy y estoy en la versión gratuita. Importante, ojo, presta mucha atención a lo siguiente. Voy a hacer este video ya no utilizando Binance, sino utilizando el exchange FTX. Repito, FTX. Profe, ¿y por qué voy a utilizar FTX y no Binance como solía hacerlo siempre? Por una sencilla razón. Porque utilizando FTX, ahora 3 comas, me deja crear todos los bots que yo quiera de forma gratuita, totalmente gratis. Y te lo voy a demostrar, mira, por acá tengo abierto esto. Te voy a leer todo este comunicado, mira. Promoción FTX, acceso gratuito a todas las funciones de 3 comas. Ahora nuestros usuarios podrán tener acceso a las mejores herramientas de nuestra aplicación de forma gratuita. Si desea operar en FTX con acceso gratuito a las herramientas de 3 comas, siga los pasos a continuación. Cree una cuenta en el intercambio FTX o FTX US. Si ya tiene una cuenta, no necesita crear una nueva. Si necesita ayuda para generar claves API, consulte el siguiente artículo. Conecte su cuenta FTX a 3 comas en la página Mis Intercambios usando su clave API de que FTX te genera, ¿no? Listo. A partir de ahora, todas las herramientas compatibles de 3 comas para operar en FTX estarán disponibles para usted de forma ilimitada y completamente gratis. Puede crear de manera ilimitada Smart Trade bots, bots DCA, bots Grid en su cuenta Spot y futuros de FTX y FTX US. La cuenta virtual Paper Trading Account no está disponible para esta promoción. Entonces, esto es lo único que no vamos a tener gratis, que es la cuenta Paper Trading para uno hacer pruebas, ¿no? Pero bueno, puedes crear todos los bots que quieras. Por eso lo vamos a utilizar. Entonces, nos vamos a ahorrar el pago de la membresía de 3 comas. Esa es una noticia maravillosa. Bueno, mira por acá entonces estamos en el plan gratuito. ¿Listo? Bien. ¿Cómo, profe? Me preguntarás, ¿cómo hago entonces para desde 3 comas crear esa cuenta FTX? Pues mira, yo lo hice de la siguiente forma. Vas aquí en la parte superior izquierda donde dice Mis Exchange, le damos clic y se abre este panel. Yo ya lo conecté, pero el paso que hice es el siguiente. Acá donde dice registres en FTX, le das clic. Ahí te envía a la página de FTX y nada, sigue los pasos, te registras y súper importante, tienes que hacer el KYC, es decir, la verificación con tu fotografía, con tu identificación, etc. Haces el KYC y ya queda vinculada tu cuenta de FTX
con esta cuenta que tengas o página que tengas de en 3 comas. ¿Listo? Bueno, entonces dicho eso, vamos a empezar a trabajar. Vamos por acá a la parte izquierda donde dice bot desea, le damos ahí clic. ¿Listo? Acá ya tengo el bot funcionando, que te voy a mostrar ahora cuánto he ganado, pero te voy a enseñar a configurar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos aquí a la parte superior izquierda donde dice crear bot desea, le damos clic a este botón y se abre esta página. ¿Listo? Bueno, si no se te abre inmediatamente esta, simplemente vas aquí y le dices avanzado y se te abre entonces esta configuración. Bueno, entonces, importante, también he publicado unos meses atrás en mi canal de YouTube un video relacionado sobre cuánto debes invertir en 3 comas en bots para ganarte $450 semanales. Algunas personas escribieron que esa inversión era demasiado alta y que por favor hiciera ejemplos con inversiones un poco más bajas y asequibles para todas las personas. Entonces, por eso, en este video yo te voy a enseñar la configuración y te voy a hacer la demostración con $250, que es una cantidad mucho más manejable para la mayoría de las personas. Pero ten en cuenta que las ganancias son directamente proporcionales a las inversiones. ¿Listo? Entonces, si quieres ganar mucho más, pues tenemos que invertir mucho más, por supuesto. Y también, por favor, recuerda respetar la regla número 1 de cualquier tipo de inversión. ¿Cuál es esa, profe? Pues que solamente invierte el dinero que estés dispuesto a perder. Si no estás dispuesto a perder esa cantidad de dinero, pues no hagas esa inversión, así de simple. ¿Listo? Bien, dicho eso también, entonces vamos a empezar a hacer la configuración de nuestro bot desea. Acá tenemos el nombre, BTC Loan Bot, dejémoslo así. Estamos en FTX Exchange, ya está conectado, tú lo conectas como te acabo de describir anteriormente. Te voy a enseñar a hacerlo multipar para varias monedas. Entonces, aquí donde dice tipo de bot, le damos el clic y elegimos multipar. Listo. Ahora, ¿qué pares vamos a utilizar? Yo voy a utilizar el BTC con el dólar USD. ¿Listo? Que así aparece ya en FTX. Míralo acá, BTC USD, lo seleccionamos. Voy también a utilizar el par de ADA Bull contra USD. Míralo acá, ADA Bull USD. Y voy a utilizar Tron, que me gusta mucho porque ha tenido muy buen comportamiento a pesar de las caídas que estamos sufriendo en el mercado de las criptomonedas últimamente. TRX, Tron contra USD. Míralo acá. Listo. Entonces vamos a utilizar esos 3 pares. ¿Listo? Yo te voy a enseñar la configuración básica, más sencilla, para que la entiendas, pero tú puedes adicionar más monedas, todas las monedas, el par que quieras. ¿Listo? Pero yo te voy a enseñar la básica inicialmente para que me comprendas. Bueno, después de adicionar estas 3 monedas, entonces acá en la parte inferior vamos a seleccionar la cantidad de operaciones activas. Como tengo 3 monedas, lo mínimo es que tenga 3 operaciones activas. Entonces coloco 3 operaciones activas. Vamos a dejarlo así, en largo, y vamos a dejarlo así también cotizar en USD, la moneda de beneficio. Ahora, tamaño de orden base. Entonces, como tamaño de orden base, dicho lo de los precios, vamos a utilizar apenas $10. ¿Listo? Mira, $10 de tamaño de orden base. Y vamos a dejar aquí el tipo de orden en límite, ¿ok? Entre otras cosas, porque a veces las comisiones, cuando uno entra a mercado límite, son más económicas. Bueno, donde dice acá condiciones de inicio de operación, vamos a darle clic y vamos a seleccionar señales personalizadas de TradingView. ¿Por qué? Porque ahora voy a configurar la estrategia con el único indicador en TradingView para enviar las alertas aquí al bot y activarlo. Entonces seleccionamos señales personalizadas de TradingView. Vamos a bajar. El Take Profit vamos a dejarlo en 1%. ¿Listo? Pero atención a eso, es súper importante. Yo voy a hacer en TradingView ahora la configuración de la temporalidad del mercado a 5 minutos. ¿Por qué? Pues para que varíe rápido y así poderte mostrar la generación de las alertas, la activación del bot y la generación de la ganancia del dinero, el Take Profit, ¿cierto? Pero, y por eso entonces 1% puede ser bien a 5 minutos. Pero si tú haces a una temporalidad superior, 30 minutos, 1 hora, pues este valor, este Take Profit lo puedes subir entre el 3 y el 5%, que es como yo hago con mis cuentas personales. ¿Listo? Entonces, a mayor temporalidad, por supuesto, puedes colocar un Take Profit mayor de 3 al 5%. Bueno, vamos a activar el trailing. Recuerda que el trailing, como lo he dicho antes, es para obtener
agarrar esas ganancias flotantes cuando hay un mechazo, que se dice popularmente, de una vela hacia arriba otra vez en el proceso, ¿cierto? Y lo activamos al 0,2%. No vamos a utilizar stop loss porque esto es DCA. DCA significa Dollar Cost Averaging. ¿Listo? Entonces no utilizamos stop loss. Te consume la cuenta. Bien. Acá en la parte inferior donde dice órdenes de seguridad, entonces tamaño de la orden de seguridad, vamos a colocar $23. $23. Acá donde dice desviación del precio para abrir las órdenes de seguridad, en valor porcentual vamos a colocar 5%. Es decir, que si se cae al 5% del mercado después de que entramos, entonces al 5% empieza a colocar las órdenes de seguridad. Listo. ¿Cuántas órdenes de seguridad vamos a manejar? Vamos a manejar 3. Listo. Entonces mira, acá a la derecha nos dice que estamos cubriendo hasta el 15% de caída del mercado. ¿Por qué? Porque colocamos un 5% de desviación y son 3 por 5, 15, ¿listo? Pero los demás valores los dejas quietos. Mira este. Número máximo de operaciones de seguridad activas, 1, la dejas en 1. Factor multiplicador del volumen de las órdenes de seguridad lo dejamos en 1. Y este factor multiplicador del precio de las órdenes de seguridad lo vamos a colocar en 1.4. ¿Por qué? Ya vas a ver. 1.4. Mira, ¿qué pasó? Que nos está cubriendo ya no hasta el 15%, sino hasta el 21.8% de que el mercado se caiga eventualmente, ¿no? Volvamos a quitarlo. Mira, si lo quito, 1.4, nos cubre hasta el 15%. Y le coloco otra vez 1.4 y ya nos cubre hasta el 21.8%. ¿Listo? Bueno, y finalmente, acá en donde dice ofertas simultáneas con el mismo par, lo dejamos en 1. ¿Listo? Lo dejamos ahí quietico en 1. Listo. Ahora bien, simplemente esta es la cantidad que vamos a gastar. Mira, $252.7. Por supuesto, este precio varía con el mercado, ¿no? Listo. Yo ya este bot lo tengo ya hace unos 2-3 días creado, configurado y generando dinero. Entonces, este precio puede haber variado un poquito porque, por supuesto, cambia el mercado. Bueno, esa es la configuración. ¿Listo? Esa es la configuración. Entonces, después de que hagas esto, le das aquí donde dice crear bot. Yo no lo voy a hacer porque, como te digo, ya lo tengo creado, ya te lo voy a mostrar. Le das crear bot y luego le dices activar bot. ¿Listo? Bueno, entonces después de eso, voy a volver aquí a bot DCA. ¿Listo? Y mira, yo acá ya lo tengo creado. Entonces, lo voy a abrir. ¿Listo? Lo voy a abrir. Voy a bajar. Ahora te muestro todos los detalles, no te preocupes. Voy a bajar. ¿Listo? Ah, perdón, acá no es donde aparecen los mensajes. Sí, acá aparecen los mensajes. Mira, acá están las señales para activar el bot. Listo. Ahora te muestro todas las ganancias. Entonces, ahora vamos a ir a a TradingView. Abrimos la página TradingView y listo. ¿Qué tenemos acá? Mira, estamos en Ethereum y estamos en Binance. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, entonces tenemos que cambiarnos. Entonces, vamos a darle clic acá y vamos a seleccionar la primera moneda, BTC USD. Y a ver qué pasó acá. Ponemos esto y seleccionamos el de FTX, ¿no? Porque estamos operando con FTX. Míralo acá, FTX, seleccionamos este y allí aparece. Listo. Ahora, recuerda que hay que ponerlo a 5 minutos, pues, para que se generen rápido las alertas, como te mencioné anteriormente. Pero como te digo, tú puedes hacerlo a 1 hora para que puedas tener un porcentaje de ganancia, un take profit más alto del 3 al 5%. Listo, entonces démoslo en 5 minutos para la demostración. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es sacar los indicadores. Bueno, estamos en, acá ya aparece, mira, FTX. BTC USD. Por supuesto, tienes que tener tu dinero en FTX en USD, ¿listo? En ese tipo de moneda para poder que opere bien el robot, ¿no? No puedes tenerlo, qué sé yo, en Cardano, en Ape, por ejemplo, o en Ethereum, si vas a operar en un par diferente, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces, ahora voy a adicionar los indicadores. ¿Listo? Entonces, los indicadores para guiarnos visualmente. Bandas de Bollinger Bands, es el primer indicador, míralo acá, ya queda adicionado, y el siguiente es el estocástico, en inglés stochastic, míralo acá, estocástico, lo seleccionamos, listo, y cerramos por acá. Bueno, entonces míralo,
Estas son las bandas de Bollinger, las vamos a dejar tal cual aparecen, no vamos a hacer ninguna modificación a ese indicador. Y en el estocástico, ese sí se modifica y se coloca 14 en el factor K, en el suavizado, se coloca 3 y en el suavizado D también 3. 14, 3, 3 y le damos OK. Ese es el único ajuste que hay que hacer, pero eso es para un manejo visual solamente. Bueno, después, ahora es el código que descargas del video que te comenté, lo copias y lo pegas en TradingView acá en el Pine Editor, ¿listo? Para que entiendas todo eso, te recomiendo que vayas y veas el video que te mencioné anteriormente. Yo ya lo tengo por aquí pegado, mira, aquí ya está pegado, ¿listo? Entonces, ahora, y para que entiendas la estrategia también, tienes que ver el video. Yo aquí no lo voy a mencionar porque ya lo expliqué en el video anterior. Ahora voy a agregar este solo indicador que incluye estos dos al chart que estamos viendo. Entonces, para eso le doy aquí a agregar al chart y se va a desconfigurar, pero no nos asustamos. Ese es el truco también. Lo agregamos. Mira, se desconfiguró, ¿listo? Pero no nos vamos a asustar porque ese es el truco que te he enseñado en el video anterior, que no pasa nada. Aquí está, mira, es este que acabo de agregar de mi código. Entonces me paro en los 3 puntitos, le digo agregar alerta, listo. Me paro acá y le digo que me agregue la alerta para ir en long, en largo o para hacer la compra, que es lo mismo. Le doy aquí, listo. Le decimos acá una vez por barra de cierre de precios. Una vez por barra de cierre de precios, ¿listo? Y luego aquí le damos a activar el webhook y copiamos esta dirección, mira. Yo te la muestro acá para que congeles la pantalla y la puedas copiar, mira. 3,ye/trade signal/trading view. ¿Listo? Hasta ahí viene la dirección. Esa dirección del webhook, para los que no saben, primero es para que la alerta se genere desde acá, cuando vayamos a hacer la compra o ir en long, y se envíe esa alerta a 3 comas para activar el bot. ¿Listo? Bueno. Y es de pago, la segunda cosa que te iba a decir, es de pago. ¿Listo? Ahora te muestro qué planes puedes pagar. Bueno, y aquí tienes que colocar el código del bot. Entonces borro esto, vuelvo a 3 comas, ¿listo? Y copio este código. Mira, mensaje para la señal de inicio de operación. Lo puedes abrir acá, seleccionarlo con el mouse y copiarlo, o simplemente le das clic y él ya queda copiado. ¿Listo? Entonces quedó copiado. Vengo acá y le doy control B. ¿Listo? Ahí quedó, mira. Súper importante, pon mucha atención a esto. Estamos en el par de Bitcoin USD, mira. Bitcoin USD. Pero la alerta del bot, perdón, el código del bot aparece es con ADA Bull, la otra moneda. Entonces tienes que corregir eso. Entonces te paras ahí, lo borras hasta donde está el guión al piso, hasta ahí. Y escribes BTC, que es la moneda que estamos trabajando. Mira, la que esté aquí en esta pantalla. BTC, BTC, ¿listo? Entonces escribes BTC y le das crear, ¿listo? Yo no lo voy a hacer porque ya las tengo aquí creadas, como puedes darte cuenta aquí a la derecha, ¿listo? Pero ese es el procedimiento que hay que hacer. Bueno, entonces simplemente le doy cerrar y ya. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que quitamos el indicador. Lo quitamos, lo eliminamos y todo vuelve a la normalidad. Y aquí a la derecha ya tenemos, sería esta, mira, BTC USD, la alerta creada para ir en long, es decir, para hacer la compra. ¿Listo? Bueno, ¿y qué pasó? Pues que quedaron los indicadores nativos originales de TradingView para yo poder guiarme visualmente. Pero la configuración de todo este código ya quedó integrada en esta alerta de aquí del BTC en long. ¿Listo? Bueno, bajemos esto por acá. Ahora, antes de hacer los otros indicadores para las otras monedas, te voy a mostrar cuál versión puedes pagar. Pues mira, vamos por acá. Vamos a abrir esto en otra pestaña, porque el webhook es de pago. Vamos por acá, productos, y seleccionamos precio. Mira, yo pago esta, la Pro, que es $12.95 al mes y que me permite tener hasta 5 indicadores por chart, 2 charts en una sola ventana y hasta 20 alertas para servidores, ¿no? Por acá bajas un poco más y ves todas las características de lo que tiene cada plan. Mira, esta, la Pro, que es la que yo pago, mira, tiene webhook, me deja utilizar el webhook, mira, aprobado, y la duración de las alertas es de hasta 2 meses, ¿listo? Esa es la que yo pago y con la que me parece suficiente, ¿listo? Entonces, $12.95 mensuales. Bueno, volvamos entonces. ¿Qué nos falta por hacer? Pues nos falta colocar las alertas de long. Bueno,
súper importante, te voy a decir lo siguiente. No vamos a configurar alertas para el short, es decir, para la venta. ¿Por qué? Por lo siguiente, ese es un truco que te estoy dando que no encuentras en ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque ninguna estrategia es 100% infalible, ninguna estrategia funciona al 100%. ¿Listo? Entonces, donde falle la estrategia, la idea es que no perdamos dinero. Por ejemplo, mira, voy a mostrar aquí un ejemplo, hagámosle un zoom aquí, listo. Mira, por ejemplo, acá estamos en BTC en esta gran caída que sufrió por acá el 6 de junio, listo. O sea, ayer, hoy es 7. Mira, por acá se cumple la estrategia, mira, por acá se cumple la estrategia. Tienes que ver el video anterior para que me entiendas de qué estoy hablando. Se cruzan los indicadores y salen por debajo del 20%. Y eso equivale más o menos por acá a estas velas, ¿cierto? Que se sale el precio tocando la banda inferior de Bollinger. Por ahí se cumple para ir en long. Entonces se envía la alerta de que hacemos la compra o el long a 3 comas y hace la compra. Listo. Pero mira que acá para hacer la venta o para ir en short también se cumple, y es que los indicadores del estocástico se salen hacia arriba y se cruzan, y al mismo tiempo el precio toca la banda superior de Bollinger. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí el take profit es negativo, porque mira que estamos comprando acá y estamos vendiendo acá, ¿cierto? Entonces perderíamos, ahí el take profit sería negativo. Entonces, ese es el gran truco, repito, que te estoy dando. No vamos a configurar señales de venta, o señales de short para el robot. Y entonces, ¿qué pasa, profe? Pues muy sencillo, no te preocupes. El bot está configurado, míralo acá, para tomar un 1%, mira, de ganancia. Simplemente con TradingView le vamos a decir dónde entrar, la alerta le dice dónde entrar, dónde hacer la compra, dónde ir en long, que es lo mismo. Y cuando el mercado alcance el 1%, el bot detecta que alcanza el 1%, hace la venta y ganamos, y voilà. Entonces, por eso no vamos a utilizar señales de short o de venta. ¿Listo? ¿Quedó claro? Bueno, eso espero. Listo. Ahora vamos entonces a configurar las otras alertas. Nos paramos acá. Recordemos que la otra es ADA-Bull y TRX. Entonces vamos con ADA-Bull primero. ADA-Bull de FTX. Míralo acá. Seleccionamos este. Listo, ADA-Bull de FTX. Aquí está nuestro ADA-Bull. Vamos a actualizar esto. Listo. Y a lo mismo, 5 minutos. ¿Ok? Entonces, de nuevo, agregamos nuestro código. Aquí, Add to Chart. Listo. Se desconfigura, no pasa nada, no se asusten. Nos paramos aquí en el indicador de nuestro código. En los 3 puntitos le decimos agregar alerta. Seleccionamos el largo, que vamos en largo en compra. Una vez por barra de cierre de precios, el webhook ya está activado con la dirección para enviar a 3 comas y borramos aquí esto que dice largo y copiamos el código de activación del bot. Entonces volvemos a 3 comas, bajamos y copiamos otra vez el código. Ya estaba copiado, pero bueno, aquí está. Volvemos a TradingView y lo pegamos, Control B. Y ahí sí está bien, mira, el código dice ADA-Bull y estamos en ADA-Bull, mira, ADA-Bull, entonces no pasa nada. Y le das aquí, crear, ¿listo? Y se crea entonces aquí la alerta. Yo lo voy a cerrar porque ya sabes que está creado. Lo cierro, listo. Y aquí está, mira, la ADA-Bull, 5 minutos para hacer la compra o ir en long. Bueno, y lo cierro de nuevo para dejar los indicadores nativos para guiarme visualmente con mi estrategia. ¿Y qué nos falta? Nos falta configurar Tron. Entonces vamos acá, seleccionamos Tron, que es TRX. En FTX, míralo acá, FTX, Tron USD. Lo selecciono, listo. De nuevo, vuelvo y agrego el código Add to Chart. Vuelve y se desconfigura. Y aquí entonces en los 3 puntitos le doy agregar alerta. Mira, Tron. Seleccionamos de nuevo largo. Seleccionamos una vez por barra de cierre de precios. Ya está activado el webhook. Borramos esto del mensaje y ahí vamos a colocar el código que ya está copiado. Entonces simplemente Control B. Control B. Listo. Y importante, estamos en TRX Tron, pero acá dice ADA-Bull. Pues nada, me paro ahí con el mouse, borro eso hasta donde está el guión al piso y escribo TRX, que es Tron. Y le doy crear, listo, le doy crear.
y aparece aquí, mira. Entonces ya están las tres alertas. Listo, repito, las tres alertas solamente para ir en largo, para hacer la compra. Listo, y el robot solito llega al 1% y vende y hacemos esa ganancia. ¿Ok? Entonces hay una seguridad mucho más grande porque vamos a evitar que cuando falle la estrategia nos perjudique. Y cerramos aquí el indicador. ¿Listo? Entonces, aquí ya están todas las alertas configuradas para generarse. Bueno, ahora te voy a presentar la demostración de que esto sí funciona y podemos ganar dinero. Aquí entonces, donde dice en la parte inferior Alerts Log, voy a ampliar esta ventana, mira, la voy a subir acá y aquí están todas las alertas que se han generado. Yo puse este bot, vamos a bajar, puse a funcionar esto el 4 de junio, ¿listo? Y acá están las alertas desde el 4 de junio hasta hoy, que es 7 de junio, ¿listo? Bueno, vamos a mirar entonces, mira, esta última alerta se generó para ADA Bull, ¿cierto? A las 11:30 de hoy, 7 de junio, ¿listo? Entonces, ¿dónde está eso? Hoy, 7 de junio. Debe estar por acá, mírala acá. Entonces, acá, mira, donde se cumplen las condiciones de la estrategia. Pero nada, estamos en Tron, entonces vamos, eso es en ADA Bull, ¿no? Mira la última alerta, ADA Bull, y estamos en Tron, entonces vamos a ADA, ¿no? Para ver que corresponda a esto. Entonces, me paro acá, escribo ADA Bull y vamos allá. Listo, entonces ahora sí, mira, ADA Bull por acá a las 11:30 se cumplió la condición del estocástico y se cumplió la condición del precio con las bandas de Bollinger, ¿cierto? Entonces ahí se envió esta alerta. Esta alerta llega entonces a 3 comas, me voy a ir a 3 comas, mira, y aquí está el bot. Voy a cerrar esto por acá. Y aquí están las alertas, mira, entonces a las 11:30, ¿dónde está 11:30? Míralo acá. Aquí está. Mira, a las 11:30, voy a subirlo por acá más para que lo veas bien. Listo. A las 11:30 llegó esa alerta, mírala acá. Listo. 11:30. Y se coloca la nueva orden base, que ya sabemos que son $10, ¿cierto? Y nada, él empieza a hacer el seguimiento hasta que llegue al 1%. ¿Cuándo hace ese take profit? Míralo acá, acá está, mira. A las 11:36 de la mañana alcanzó el 1%, ¿cierto? Y tardó 6 minutos, ¿cierto? Se activó a las 11:30 y a las 11:36 hizo el take profit, ¿listo? Y acá está el profit, 0,11 centavos de dólar en esa operación. Solamente el bot lo hace. Acuérdate, no colocamos alarmas para el short, para la venta, ¿listo? Entonces, importante, lo que te decía ahora, esos son 11 centavos de dólar porque apenas estamos invirtiendo 10 dolaritos, ¿cierto? Pero si esto fueran $1,000, pues eso serían $11 en esta operación solamente de 6 minutos, ¿listo? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Mira, justo ha hecho a las 12:41 p.m. de hoy del 7 de junio otro take profit, ¿cierto? Y ese take profit lo hizo en Bitcoin USD. ¿Listo? ¿Por qué? Porque alcanzó el 1%. ¿Listo? Y pues si buscamos por acá, pues ahí va a estar cuando se generó la alerta. Y si buscamos por acá, pues ahí va a estar la alerta que se generó y se le envió a 3 comas. ¿Listo? Mira, por ejemplo, esta de Tron. Este take profit de Tron lo hizo también hoy 7 de junio a las 9:46 de la mañana, ¿cierto? Alcanzó el 1% del take profit que le activamos, que es lo que queríamos, ¿ok? Y si bajamos por allá, pues habrá que encontrar por acá, mira, ya no aparece el historial, ya quedó desplazado, donde se envió la alerta. Listo, ahora vamos a ver cuánto hemos ganado. Entonces vamos a subir por acá, mira. Acá aparece el resumen del beneficio diario, ¿listo? Acá tenemos 0,67 dólares, o sea, 67 centavos de dólar el 5 de junio, el 6 de junio 1,23 dólares y el 7 de junio 3,23 dólares, que es en lo que vamos, ¿cierto? Y aquí aparece el beneficio por día, mira. El 4 de junio, 67 centavos de dólar. El 5 de junio, 56 centavos de dólar. Y el 6 de junio, 2 dólares. Entonces, te repito, eso es apenas con $10 de inversión, pues por cada operación, ¿cierto? Por cada moneda. Si esto fuera $1,000 en vez de 10, pues esto serían $20, perdón, esto serían $200, estos serían $56 y estos serían $67. Entonces, ten muy en cuenta esto. Esta demostración te la hago con esos valores bajos
porque es lo que me pedían y para que puedas manejarlo, pero si hacemos una inversión más alta, las ganancias van a ser más altas también. Acá tenemos entonces las ganancias por moneda, mira, en Tron se ha ganado 62 centavos de dólar, en Bitcoin 75 y en ADA Bull 1.86 dólares. Y si seguimos bajando, acá aparece que se han completado 13 operaciones, ¿cierto? Actualmente no hay ninguna activa, listo. Máximas operaciones activas 3, lo que le permitimos, y hasta el momento hemos ganado 3.23 dólares, que si fuera más alta, pues sería más alta la ganancia, que es lo que quiero que te quede en la mente. Listo, amigos, entonces, pues nada, eso es lo que tenía preparado para ti. Importantísimo para concluir, y te repito, ¿por qué me repites tanto, profe? Porque nosotros somos humanos. Recuerda, yo soy profesor, nosotros somos humanos y los humanos aprendemos por repetición. Y yo te repito para que se te quede todo en la mente, en la cabeza. Entonces, importante, no utilizamos señales de short, de venta. ¿Para qué? Para que no falle la estrategia y perdamos cuando no acierta los indicadores, cuando no acierta. ¿Listo? Y segundo, estamos protegidos no. Estamos operando hasta un 21.8% en que se llega a caer el mercado desde donde entramos. Entonces, si se llega a caer, qué sé yo, un 22, un 30%, pues entonces holdeamos la moneda. ¿Ok? Hay que ser sincero en eso, holdeamos la moneda, pero yo no veo ningún problema en eso porque son monedas muy buenas. ¿Listo? Bueno, amigos, entonces si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, déjame un like, déjame un comentario. Yo de momento me despido, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.